Por lo pronto, vamos a pasar a la siguiente entrevista que andamos, le digo, muy carrereados, muy retrasados. Pero bueno, ayer también el subsecretario Alejandro Encinas, pues publicó, hizo del conocimiento público, se hizo público el segundo informe de la COBAG, el segundo informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el adendum que se está publicando, y sobre este vamos a platicar con Pablo Ferri, que es el corresponsal del diario El País aquí en México, y Pablo Ferri además publicó en su cuenta de Twitter un balance, un análisis de esto, además de que en el propio País se publicó esta nota. Bien vale la pena leer y abordar. Yo le confieso, hemos estado tan a las carreras que hace un rato, porque ahorita lo vamos a abordar también en la mesa con los periodistas Temoris Greco, Manuel Hernández Borboya, Alejandro Almazán, vamos a abordar también un poco ese tema y andábamos ahí leyéndolo a última hora. Bendito sea que Pablo Ferri ya lo leyó y está aquí con nosotras y nosotros y nos va a platicar porque digo, le vamos a dedicar además un programa a este segundo informe, le estoy avisando con anticipación, sabe que en este medio le hemos dado mucho seguimiento al caso Ayotzinapa, a los informes de la COBAG, del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes del GIEI. Pablo Ferri, buenos días, gracias por aguantarnos otro rato más, una disculpa por el retraso. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Buenos días, Pablo. Pues Pablo, se publicó finalmente este informe esperado por muchas y muchos de nosotros. Leímos ahí parte de tus comentarios, el balance resumido que hacías del informe. Cuéntanos cuáles tus impresiones de este segundo informe de la COBAG. Bueno, el texto completo del segundo informe que conocimos ya hace un par de semanas es un recuento bastante pormenorizado de, de lo que se conoce de la historia del ataque contra los 43 y los días posteriores a partir del trabajo realizado por los equipos de investigación estos últimos 3, 4 años, ¿no? Creo que es un recuento equilibrado que se aleja de la verdad histórica y esto creo que es importante resaltarlo porque ha habido muchos comentarios al respecto en el último mes, ¿no? El segundo informe de la COBAG en ningún momento menciona buena parte de lo que se conoce como la verdad histórica, o sea, el traslado de todos los estudiantes a un mismo lugar, en este caso el basurero de Cocula, su asesinato o remate de los sobrevivientes allí, la quema de sus cuerpos y, y el arrojo de los restos al río San Juan. Esto no aparece en ningún lado. Es verdad que eh, figura como hipótesis por parte de la COBAG la posibilidad de que Guerreros Unidos y sus aliados contemplaran la posibilidad de que había integrantes del grupo criminal Los Rojos como parte del contingente de estudiantes o usando el contingente de estudiantes como disfraz para entrar en Iguala, ¿no? En esa época había peleas entre Los Rojos, la gente de la Sierra y Guerreros Unidos, también la familia michoacana. Y esto sí lo menciona el informe de Encinas, pero vamos, decir que eso de alguna forma, eh, bueno, defender la verdad histórica, pues yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí lo que maneja la COBA son una serie de hipótesis de qué pudo ocurrir tras los ataques, me refiero en las últimas horas del 26 de septiembre de 2014 y las primeras del 27. Pero claro, son hipótesis, algunas basadas en lo dicho por uno o pocos testigos, para las que no hay de momento muchas más pruebas, ¿no? Que se conozcan. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo es una lástima que el GIEI no esté, porque si ha habido un motor que ha empujado
y ha exigido que se profundice en ciertas líneas de investigación han sido ellos. Eh, no sé muy bien exactamente qué trabajo está haciendo la UILCA, la Unidad Especial para el caso de Ayotzinapa, en el sentido de investigar más qué ocurre en estas últimas horas del 26 de septiembre y las primeras del 27, y no sabemos qué capacidades va a tener la COBAG para seguir haciéndolo, visto el momento en el que estamos del sexenio, ¿no? Prácticamente estamos entrando a las precampañas electorales para la presidencia del 2024, al Congreso, los gobiernos de los estados, congresos estatales, municipios, etcétera. Entonces, pues el interés que vaya a depositar los mismos funcionarios que lo han estado depositando estos meses sin la presión del GIEI, pues no va a ser el necesario para que concluya la administración con resultados positivos más allá de los conocidos, ¿no? Yo pensaba que quizá para cerrar el sexenio, es que estoy con las fiestas en el barrio San Lucas, se escuchan los cohetes. Ah, Eh, ok. yo pensaba que para acabar el sexenio, el gobierno de López Obrador iba a intentar una jugada política que consistía en la vuelta de Tomás Herón a México, claro, con la guerra entre Israel y Hamas, pues esto parece que se va a complicar bastante, ¿no? Además por la logística que implicaría en un contexto desfavorable para Israel, por los desencuentros entre la diplomacia de ambos países, entre México e Israel, ¿no? Pero bueno, y por un lado eso, y por otro lado yo pensaría, a partir de lo que dijo Alejandro Encinas en la presentación del segundo informe, que él menciona una serie de restos que se han encontrado en varias búsquedas realizadas, sobre todo en julio, en la zona de Cuetzala. Yo pensaría que quizá el gobierno tiene ahí unas guardado en la manga, en el sentido de que quizá, como para cerrar también sus trabajos en este sentido, pues podrían anunciar el hallazgo de restos de alguno de los 43, pero bueno, esto ya es una hipótesis medio especulativa por mi parte y quiero dejarla ahí. Claro, ahora, ¿qué ha pasado en las últimas horas? En las últimas horas la comisión soltó una adenda, ¿no? Un añadido a su segundo informe, eh, que básicamente recoge una serie de documentos elaborados por parte del Centro de Espionaje del Ejército en Iguala en la época del ataque, documentos que ya conocíamos porque el GIEI los ha mencionado en distintos informes desde febrero de 2022, por lo menos desde el informe 3 y hay 6. El GIEI ya ha venido mencionando estos documentos. Es verdad que la comisión ha publicado de manera íntegra los documentos, cosa que no conocíamos y que revela una serie de situaciones que, si bien habían sido apuntadas por el GIEI, pues no acabamos de comprender de dónde salían. Bueno, pues ya sabemos de dónde vienen, pero al final hay dos cosas aquí. Es uno, los documentos que han estado exigiendo las familias de los 43 y antes el GIEI en las últimas semanas de septiembre no son estos que ha publicado la comisión, y eso tiene que quedar muy claro. La elaboración de documentos de espionaje por parte o la elaboración de documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Ejército, que funcionaba en Igual en la época del ataque, eh, seguía un patrón, es decir, tenía una numeración. Entonces, venía siempre el acrónimo CERFI, CRFI, Centro Regional de Fusión de Inteligencia, y luego un número que respondía, pues, a cuándo se habían hecho. O sea, hay los de septiembre, por ejemplo, por lo menos los del 27 de septiembre, eran 1202, 1203, 1204. Eso implicaba que los de antes iban a tener una numeración menor y los posteriores una numeración mayor. El GIEI y la COBAG en estos años han encontrado documentos intercalados desde mayo hasta creo que octubre. Entonces, hay muchos que simplemente viendo el numerito que aparece en la parte de arriba a la derecha, donde pone CERFI no sé qué, que no están. Y la petición de las familias siempre ha sido la misma. Bueno, pues ¿dónde están? Pues tienen que existir, porque la misma numeración te indica que hay un espacio entre el del 1212 y entre el 1204. ¿Dónde están esos 7 que faltan? Esa es la exigencia. Y no es nada caprichoso, me parece a mí, porque al final son documentos, muchos de ellos, que refieren al día del ataque, el 26 de septiembre, al día siguiente o a los 2 días del ataque, el 26 y el 27 de septiembre, y a los días posteriores.
y por los documentos íntegros que podemos ver desde ayer en la adenda que publicó la COBAG, vemos que el ejército tenía intervenida en las comunicaciones de un montón de gente. Hay documentos, sobre todo el 1202, 1203, 1204, que son muy interesantes porque son cúmulos de mensajes intercambiados cuya colocación unos detrás de otros, pues para quienes los elaboraron tiene cierta lógica, pero que soltados así o vistos así sin contexto, pues lo único que te permiten entender es que si hubiera más información, seguramente sería más comprensible y la información sería más explotable. O sea, a lo que voy es que todos los documentos que rodean a los documentos ya conocidos, que son en total 18, son de vital importancia para profundizar en el conocimiento del ataque, que el ejército por algún motivo pues no los ha soltado. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos el asunto de por qué ha hecho esto la comisión ahora. Desde el 20 pocos de septiembre, que López Obrador ha hablado en innumerables ocasiones del caso de Ayotzinapa en sus conferencias de prensa matutinas, eh, la irritación del presidente ha ido creciendo en base a las mismas preguntas, que es, bueno, pero ¿por qué el ejército no da esta información? ¿Dónde puede estar? ¿Qué problemas hay? Y el presidente siempre ha contestado lo mismo, ¿no? Es que esa información no existe porque el ejército ya ha dado todo lo que tenía. Él cree en esta afirmación como si fuera un dogma, pese a los argumentos que ha dado el GIEI por un lado y las familias de los 43 por otro, de que no tiene por qué ser así. Y uno de los que más críticas ha recibido, evidentemente, es la cabeza pensante de la comisión presidencial, que es Alejandro Encinas, que es quien ha estado al cargo de las investigaciones estos años y es quien seguramente entenderá a la perfección los reclamos de las familias de los 43. Eh, con el informe o la adenda al informe que se publica ayer, yo interpreto que se quiere lanzar un dardo al ejército porque al fin y al cabo está repitiendo, quizá en un tono menos agresivo, quizá de manera más sutil, los planteamientos que han enarbolado estas semanas las familias de los 43 y sus abogados, ¿no? Que hay una serie de documentos que existen o que deberían existir y que no se están dando. Entonces, bueno, ¿por qué si ya lo han dicho las familias de los 43 y sus abogados, por qué si lo ha dicho antes el GIEI en varias ocasiones en el último año y medio, ahora lo repite la comisión? Bueno, yo entiendo que es, por un lado, el lanzamiento de un dardo al ejército diciendo no quitamos el dedo del renglón, desde luego puede entenderse así, y da gusto, ¿no? Por el papel que decide adoptar Alejandro Encinas, pero también por otro lado, no quiero ser mal pensado, pero por otro lado no puedo evitar pensar en que con este informe mucha gente quizá piense que se está dando respuesta a los reclamos de las familias. Por eso yo he sido muy claro en la nota que hemos publicado hoy en El País, diciendo, a ver, está bien que se publique esto porque no se conocía su contenido íntegro, pero estos no son los documentos que están pidiendo las familias, entre otras cosas, o principalmente porque ya los conocían, porque desde hace año y medio el GIEI ha hablado de ellos en sus informes. Creo que eso es un poco todo lo principal. Ya, pues Pablo Ferri, en verdad te agradecemos muchísimo. Creo que desde mi interpretación nada más tengo que leer el informe completo, lo haré estos días, eh, pero más allá de eso y pensando en el escenario que tenemos en México con respecto del caso Ayotzinapa, yo concuerdo contigo y me da gusto que el subsecretario Alejandro Encinas, pues desde es una impresión personal, por supuesto, es una forma de redimirse, porque siento que había quedado un poco mal parado con el primer informe que se había presentado, el desconcierto que había de padres, madres de familias, del propio grupo interdisciplinario de expertos independientes, y que bueno, finalmente vuelve a presentar y a demostrar, pues, por qué el ejército mexicano
sigue muy enojado con él y pues siguen los acosos al subsecretario Alejandro Encinas. Así que, y el otro punto que me parece importante señalar es que para mí también comparto contigo que pues es contundente este golpe al ejército, y golpe no con un sentido peyorativo, como si tuviera Encinas una mala fe, sino un golpe en el sentido de que se está demostrando a través de la COBAG que sí ocultan información y que sí están mintiendo al decir que ya entregaron todo, cuando ahora ya hay pues una presentación más clara de que sí se estuvo ocultando información. Sobre esto último, me gustaría, para ya ir cerrando, tu valoración personal también sobre esto, Pablo. Sí, yo lo que querría, o bueno, lo que querría, tratando de entender qué se esperaría después de esto por parte de las familias de los 43, yo asumo que lo mejor para ellos sería que esto no se quedara en una mera declaración de intenciones, ¿no? O sea, está bien que se publique esta adenda al informe, está bien que se insista en que hay documentos que existen o que deberían existir y que a la vista está de que esto debería ser así a partir de la lectura de los documentos que ayer se presentaban. Pero claro, no sé si por parte de la Subsecretaría de Gobernación, que encabeza Encinas, y por parte de la Comisión Presidencial, se piensa ir más allá de lo que se ha ido ya en este sentido. La lógica sería que así fuera. O sea, hay varios párrafos en el informe que se libera ayer que así permiten presumirlo. O sea, hay uno, por ejemplo, a partir del documento CERFI 1203, que es una acumulación de mensajes y llamadas interceptadas. Que por cierto, esto es muy interesante, Ernesto, porque hasta ahora no sabíamos que el ejército estaba interceptando llamadas, sabíamos que estaba interceptando mensajes, porque los dos documentos que conocíamos desde octubre del 21, que son los primeros que se publican al respecto, los primeros que prueban y permiten conocer el monitoreo del ejército a guerreros unidos y aliados, eran mensajes, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Se cortó. Y bueno, le estamos pegando, además le aviso, le estamos pegando la liga de este trabajo periodístico que publicó El País a través de un trabajo periodístico pues, siempre pulcro de Pablo Ferri, a quien siempre celebramos que haga este tipo de trabajos, como todos los que hace también, con mucho detenimiento, mucho detalle. No, mencionaba que la misma comisión, de manera muy velada, pues sí se está poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Y para prueba, creo que hay un documento de los que incorpora a la adenda que publicó ayer. Me refiero al CERFI 1203, que cualquiera puede consultar en el documento que soltó ayer la comisión, que menciona una conversación o una intercepción de una llamada telefónica. Y digo que es una llamada telefónica porque en la transcripción se ve la palabra inaudible que alguien en Sedena escribe. Entendemos entonces que o bien es un mensaje de voz o bien es una llamada, pero es que en la época tampoco era tan común en los mensajes de voz, ¿no? Eh, y ahí se refieren a dos personajes importantes de la red criminal. Digo, en la época me refiero a Víctor Hugo Benítez Palacios, que es el Tilo, que era pues uno de los, o el jefe digamos, de la célula o una de las células que operaba en Iguala, y Gilberto Parra, alias el Loco de Santa Teresa. Ahí hablan del loco a secas, pero no conozco, yo no sé si Temoris o Alejandro, ustedes se acuerdan de algún otro loco, pero a mí me suena simplemente el Loco de Santa Teresa, que operaba precisamente en esa zona, ¿no? Y hacia la sierra. Y ahí, pues, la conversación resulta muy confusa, porque además quien quiera que le hiciera acumula eh, partes de una conversación con partes de otra y tal. Pero claro, lo que dice la comisión es que
el origen de esta conversación se presume, y esto es textual, debe ser una intervención de comunicación la cual se debe encontrar en los archivos de Sedena, lo que permitiría a la Fiscalía realizar una investigación más exhaustiva de la participación de varios sujetos que la Sedena tenía identificados. O sea, que le está dando la razón a las familias por un lado y al GIEI por otro, en el sentido de que esta conversación debe formar parte de otros documentos que consten en algún lugar en los archivos de Sedena que permitirían entender de manera un poco más integral, gracias al contexto aportado, de qué están hablando exactamente aquí y qué importancia podría tener en el ataque contra los muchachos y en su destino posterior. Yo creo que esto es importante. Ahora, lo que decía antes, me parece que la comisión en algún momento debería explicar qué piensa a partir de lo que está diciendo en su propia adenda. O sea, lo que está planteando es muy grave y no nos podemos quedar con lo que ha dicho López Obrador estas últimas semanas de que no, lo que se ha dado, se ha dado. No, pues tu propia comisión está diciendo que no se ha dado. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Se ha dado o no se ha dado? Y si hay una colisión de puntos de vista, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a ir encima o no se va a ir? Porque en algún momento ambas posiciones van a resultar insostenibles, me parece a mí, ¿no? Y esto, pues, claro, al final repercute en la investigación y en la salud de las familias. Ya, gracias, mi querido Pablo Ferri. Alejandro Almazán, tiene usted la palabra, señor. No, pues mira, la verdad es que ya dijeron pues, prácticamente todo. Yo mejor me voy por el lado político, ¿no? En el sentido de que siento que hay aquí de dos sopas, ¿no? O Encinas está jugando al policía, digamos, malo y López Obrador el policía bueno en el sentido con el ejército, ¿no? O sea, porque bueno, al final lo que nos están diciendo y por lo que ha contado Pablo, el informe pues trae un poco, digamos, como, o sea, bien lo cabecean en su nota, ¿no? Le lanza el dardo al ejército, es decir, como para decirle, oye, tienes más información, ¿no? Entonces, bueno, veo ese camino. O el otro camino es que Alejandro Encinas, o sea, ante todo lo que ha estado pasando en donde López Obrador, pues le ha dado la razón al ejército, pues Alejandro Encinas trate de salvar un poco su nombre que resultó un poco aplastado después de los últimos acontecimientos, ¿no? De Ayotzinapa, ¿no? Entonces puede ser que Alejandro Encinas, a quien una vez aquí dije, ¿no? Le sigo confiando las llaves de mi casa, ¿no? El Temoris dijo que no, pero yo sí le sigo confiando No, pero es que, las llaves de mi casa. Llevo demasiado tiempo viviendo en Ciudad de México, o sea, No, claro. No, pero yo creo que a lo mejor Encinas puede estar ahí, ¿no? Salvando esta parte en la que, bueno, pues sí, al final le está dando también la razón, como dice Pablo, a las familias y al GEI. Entonces, bueno, yo lo veo más bien desde ese lado político. O sea, sí siento que, por ejemplo, con Peña Nieto o en el proceso, cuando estuvo en el sexenio Peña Nieto, este conflicto, bueno, la de Chinapa, la desaparición de los chicos, terminó siendo muy judicializado y hoy siento que está muy politizado, ¿no? Demasiado politizado. En este sexenio terminó politizándose más de lo que había estado. Así que siento que a veces cuando López Obrador se mete, todo se empieza a politizar y todo se empieza medio a enredar, a veces bueno para el asunto, pero a veces malo. Yo creo que en este momento un asunto como Ayotzinapa no tenía que haberse politizado, ¿no? Pero pues desgraciadamente ocurrió como suele ocurrir cuando López Obrador ahí mete un poco la mano, ¿no? Eso es lo que yo agregaría de lo que ha estado, de lo que ha salido y de lo que ha publicado Pablo, ¿no? Ya, gracias, mi querido Alejandro Almazán. Temoris Greco, ¿tienes algo que añadir también con respecto de lo que señalaba Pablo Ferri? Y también, si quieres abordar también sobre este miembro también de Guerreros Unidos, el loco de Santa Teresa. El loco de Santa Teresa. Y no lo tenía ubicado para nada. Es llamativo que sea de Santa Teresa, que es este cruce donde se montó un retén y en donde atacaron a los avispones y a unos taxistas y otra gente que estaba pasando. Pero no, o sea, hay que ponerle más atención a este sujeto porque no, me parece que no había aparecido en los documentos hasta ahora. Sí, era otro, le decían el terco también, ¿no? Es que yo no sé, porque al terco le decían también al cepillo, que era Felipe
Felipe Salgado se llama, Salgado, sí. el que detuvieron en enero del 15, que se supone que era el brazo ejecutor del Gil, se supone. Pero si os acordáis, es que claro, esto es polémico y ya casi pasa para el curso de Ayotzinapa para nerds, ¿no? Pero en los documentos que suelta la COBAG en octubre de 2021, que son las primeras pruebas de que el ejército estaba monitoreando esta red criminal en la época del ataque, una de las dos conversaciones, se supone que es, porque así aparece en el documento, entre Francisco Salgado Valladares, que era el segundo al mando de la policía de Iguala, el jefe de los bélicos, que es el grupo de reacción o de choque de la policía de Iguala, parte de la estructura en realidad de Guerreros Unidos, y Gilberto N. No decían Gildardo N., que es Gildardo López Astudillo, que es el Gil, sino Gilberto N. Luego, claro, es que estos del ejército hacen cosas fantásticas, ¿no? Entonces, arriba ponen Francisco Valladares y Gilberto alias Gil, que es jefe regional de Guerreros Unidos y tal, y uno se va pensando que pues, seguramente será una conversación entre el jefe de los bélicos y el Gil, que era un personaje importante en la época, en la zona, para Guerreros Unidos. Pero otra de las posibilidades es que este Gil sea en realidad Gilberto Parra, o sea, el loco de Santa Teresa. Ajá. Y que en realidad el otro no sea Francisco Valladares, el segundo al mando de la policía de Iguala, sino Ignacio Valladares, que era el presidente municipal de Tepecuacuilco, que es un municipio que está entre Huitzuco e Iguala. Claro, la importancia entonces del loco... Tepecuacuilco está más cerca del loco crecería. De Santa Teresa. Claro, pero son hipótesis, no podemos saber quién es quién, porque como el ejército dice que ni siquiera existe esto, porque esto no ha salido de su archivo, pues... entonces, pues bueno. Pues tiene todo el sentido, porque, o sea, Santa Teresa incluso podría pertenecer, no estoy seguro, al municipio de Tepecuacuilco, pero si no pertenece, en todo caso, ese cruce es el acceso a Tepecuacuilco. Sí, exactamente. Pues Gilberto Parra Vargas, ya veremos, alias el loco de Santa Teresa o el terco, pues es un personaje que quienes hemos estado metidos, pues de pronto, pues sí sorprende que es un nombre y de dónde salió, ¿no? Pues habrá que indagar a quién nos estamos refiriendo y por lo pronto y para cerrar sobre el tema, ya más allá de que después haremos un programa especial donde pues ahí les invitaremos para que podamos platicar más a profundidad sobre el tema y con más calma, pues nos parece y creo que en esta parte coincidimos en que pues nos da gusto que el subsecretario Alejandro Encinas haya abierto precisamente esta parte del expediente, se coloquen estos nombres, se coloque en la palestra nuevamente al ejército mexicano y además para mí la parte posiblemente la más importante es que se demuestra que el ejército sí está mintiendo porque se sigue ocultando información. El hecho de que el ejército diga, no, ya entregamos todo, y eso le dice al presidente de la República, y el presidente de la República le dice, sí, es cierto, ellos ya entregaron todo y les cree, bueno, pues ya no hay margen para que les pueda seguir creyendo, porque durante el propio sexenio del presidente, esta transparencia que le pidió al ejército y a la Marina, pues hasta el año 2022, todavía la Marina y el ejército siguieron entregando información, después de quién sabe cuántas insistencias de los padres y madres de los normalistas y del grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes. Así que me parece a mí que esta parte es relevante porque ya no hay manera que se le pueda seguir creyendo al ejército de que no tiene más información. Así que bueno, se abre ahí una ventana diferente, ya estaremos platicando también con el Trachinoyan y ya estaremos viendo también las impresiones de los padres y madres de los normalistas. Por lo pronto, Pablo Ferri, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas colocado todas estas piezas que empiezan a formar otro pedacito de las piezas que faltaban de este complejísimo rompecabezas que sigue
inacabado, pero que ahí siguen las partes haciendo su camino, su andar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias, mi querido Pablo, por acompañarnos en esto. Y si gusta cerrar con algún comentario adicional, Pablo. No, nada, vamos a ver qué pasa después. Yo digo o sea, igual que hay que agradecer la publicación de estos documentos, y igual que creo que conviene interpretarlos políticamente, como decía Almazán, creo que esto también obliga a que la situación no quede como está, y a que la propia comisión en algún momento, digamos, tome el papel que ha jugado el GIEI estos años, en el sentido de la insistencia en que toda la información que tenga que ver con el caso o que tenga que ver potencialmente con el caso sea revelada en algún momento. Ya revelado. Pues Pablo Ferri, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla, Pablo. Sí, señor. Un abrazo a los tres. Oye, y sí deberías de hacer un curso de Ayotzinapa para principiantes, de verdad. Sí. No, de verdad, en serio, Sí. porque además es tanta la información, ¿no? Que, o sea, solamente digo, hay muy pocos periodistas, tú, Temoris, ¿no? Entre otros que han estado, o sea, sí siguiéndole la pista muy bien a estos datos, y de pronto a los otros periodistas se nos va y el público yo creo que también se pierde entre tantos nombres, ¿no? Estaría bueno, Sí. de verdad, deberían de hacer algo, Oye, una oye, tertulia, ya que- tertuliana que sea de eso, de Oye, Ayotzinapa para principiantes. Ajá. y hay que Sí. reconocerle a Pablo el esfuerzo por aprenderse bien los nombres indígenas, ¿no? Porque es como cuando llega alguien de España y le dices, Tepetl, y dice, what? Gracias, Pablo. Hombre, después de varios años entre Tepecuacuilco y Huitzuco y no sé qué, pues ya algo del náhuatl se me queda, ¿no? Poquito. Bueno, Hostia, tío, pues que lo has logrado. que esté muy bien. Órale. No, gracias, Hasta Pablo. luego. Gracias, Venga. Pablo. Pues sí, todo un tema, nos parece atinado este comentario que hace Pablo de Ayotzinapa para nerds, ¿no? Sí, no, claro. Porque sí se pierde uno ahí en todos estos vericuetos.